Hey, banda de Cultura Pop, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, en este podcast de Cultura Pop, en el capítulo ya 8. Y como siempre me acompaña el buen Brian. Brian, ¿cómo andas? Bien, como siempre, bien. ¿Tú cómo andas? Bien, tenemos un perrito aquí en la calle que también nos quiere ¿También quiere acompañar, participar? también quiere participar. Oye, pues ya este capítulo 8, la verdad muy contentos. Hemos tocado varios temas, como siempre, desde un punto de vista muy personal, que creo que es lo que la mayoría de los podcasts manejan, pero en este muy emocionados porque ya hemos tocado temas como películas, como caricaturas de la infancia, pero un tema que también nos fanatizaba muchísimo y no habíamos tocado tanto era el tema de esos videojuegos bien hechos que nos marcaron en la infancia, güey. Sí, definitivamente. Y tuvimos la dicha de poder compartirlos juntos, Ujú. los primos, tú, yo. Y también tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de los videojuegos desde el Atari, desde el Nintendo de 8 bits hasta el PlayStation 5. En el primer podcast sí platicábamos de que nos llegó un poquito tarde esos videojuegos. Mucha banda a lo mejor no sabía que pues, ya le había llegado el Nintendo, pero realmente el Super Nintendo ya estaba prácticamente en las tiendas. Entonces tuvimos un poco tarde la primera oleada de videojuegos. La mayoría tuvimos Nintendo, no éramos tanto de alguna otra plataforma o Super Nintendo. Yo no le entré, por ejemplo, al Sega Genesis, éramos más de Nintendo. Y digo bien hechos porque pues creo que sí nos entretenían hasta más que ahorita, ¿no? Sí, definitivamente. A pesar de que pues no podíamos jugar los cuatro hablando en Nintendo y Super Nintendo. Pero pues sí nos entretenían bastante. Sí, nos entretenían bastante. Ya, pues también está de más decir lo que son ahora los videojuegos y que ahorita ya pues, no tenemos tanto tiempo de poder entrarle al tema de los videojuegos. Y creo que a muchos les pasa, ¿no? Ya ahora que tienes el poder adquisitivo ya puedes comprar los juegos que tú quieres. Pues ahora lo que te falta es tiempo. De morrito te faltaban hasta juegos. Y algo bien interesante antes de entrarle a todos estos juegos que nos marcó mucho y nos ayudó fue el tema de la piratería en los videojuegos, güey. En los primeros videojuegos. Creo que el tema de la piratería ayudó mucho a que conociéramos varios títulos y mucha gente le pasó también lo mismo. ¿Te refieres en cuanto a piratería a los juegos de, De de, todo. de Family? De Family, sí, de Super Nintendo, que también había piratas, muchos tuvimos. PlayStation 1, por supuesto, pero ¿Pero tú del... sabías que eran piratas desde que los adquirías? Sí, por la caja y la calcomanía, luego sabías que era Por la pirata. calcomanía sí, pero pues yo me enteraba tarde. O sea, nosotros lo comprábamos. Bueno, sí, en, Pues es que era en los prácticamente el juego. O mercados. sea, digo, los de Family, pues ya sabías exactamente que eran piratas, ¿no? ¿Por qué eran piratas? Bueno, como muchos saben, aquí a México nos llegó el Nintendo y en Japón, pues eran prácticamente los cartuchos eran cuadraditos. Bueno, Y, más y- bien dicho, como rectangulares de distintos colores. Y aquí en México el cartucho que nos llegaba pues, era un cartucho mucho más grande. En Japón no existió el NES como tal. Ellos tenían el Family, pero ya desde ahí sabías que era pirata tu juego, güey. Desde que estaba el rectangulito y no era el grisecito ujú, y alargado. necesitabas el adaptador Ujú. para poderlo jugar. Sí, esos sí eran súper evidentes. Pero los de Super Nintendo no tanto. Salvo por la etiqueta, yo la única referencia que tenía era que en la parte de arriba no estaba completa la etiqueta, o sea, no doblaba para verlo desde arriba tu Mm. cartucho. Era la única referencia que yo tenía de que mi juego era pirata. Pues es que, y realmente no te importaba tanto, No, ¿no? O pues en lo sea, absoluto. ahorita sí ya mucha banda coleccionista sí tiene que abrir el juego y ver la placa, que la placa coincida con la original del juego, pero pues creo que la piratería también nos ayudó muchísimo. Eh, por ejemplo, en PlayStation, digo, pues creo que todos Sí, definitivamente. el chip. Pero vamos a arrancar con un juego, a ver, que tú recuerdes de los primeritos, entonces, lo que es la consola que tú quieras, que te marcó muchísimo. O era de tus favoritos. Uno de los primeros juegos. mm, pues definitivamente era Mario Bros 3.
definitivamente. Sí. Tuve Mario Bros. 1, tú tenías el de Mario Bros. 2, ¿verdad? Ya tenía Mario Bros. 2. Mario Bros. 2, que por cierto, ese de Mario 2, pues mucha gente no sabe que en Japón no existió ese Mario Bros. Oh, 2. vaya. Sí se salió un poquito como del contexto de Mario Bros. El uno y el 3 tienen ligeras similitudes, pero el 2 sí es Ahí, completamente ahí toda diferente. la historia de este juego. En Japón, Mario Bros. 2 sí salió, pero era una especie de Mario 1, pero mucho más difícil. O sea, niveles mucho más complicados de lo que tú estábamos acostumbrados con el Mario 1. En Japón ese era el Mario Bros. 2. Y dijeron, pues es que los americanos no van a poder con este juego, está muy difícil. Entonces Nintendo ya tenía un juego hecho, no recuerdo si era para un anime, me parece que sí era para un anime donde escogías a 4 personajes, los Mm. personajes del anime, entonces lo que hicieron fue literalmente cambiar a esos personajes del anime por Mario, Luigi, Honguito y Princesa. Oh, vaya. Entonces ya tenían el juego hecho, simplemente cambiaron estos personajes y lo mandaron a América como el 2. Ya después nos llegó a América este Mario Bros. 2, el que llegó, el que estaba en Japón. Me parece que llegó en una compilación en el Mario All Stars de Super Nintendo. Ahí podías ver cuál era el Mario Bros. 2, pero aquí nos llegó un juego distinto porque los japoneses creían que no le íbamos a armar para Creo que se llamaba Mario los los levels. levels, Ujú, ¿verdad? exacto. Ujú. Sí, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, el que me marcó fue Mario Bros. 3. Definitivamente. ¿A ti cuál fue el que más te marcó? Ahorita que estamos platicando, a mí me gustó ponerlo mucho el de Chip y Dale Ah, de vaya. Sí, Nintendo. sí, sí. Eh, lo terminé hasta que ya fui adulto. De niño nunca lo pude No lo terminar. pudiste No, terminar. no. Ese y el Sí, era de... complejo. Sí. Llegabas al nivel donde creo que estaba el gato que fumaba, ¿no? Ujú. Fumaba y te Ese era aventaba. era te el aven- último. ¿También sabes cuál? El de los Tiny Toons, donde te podías como transformar. Ese. O sea, que encontrabas creo que un globo o algo y te transformabas en DC, en... Ah, sí, sí me suena. no me acuerdo en qué otros personajes. Y el otro donde estabas como en una feria. Ese también. O sea, de NES Sí. ayudaba mucho esta parte de la piratería que compraban los de Family con un adaptador y Ujú. eso. Y por supuesto, pues no podríamos olvidar el juego de las Tortugas Ninja, el de arcade, pero la versión para Nintendo. Wow, o sea, tener un juego de como arcade en su versión. Sí. Pues ya te ahorrabas una lana de entrada de de estar poniéndole un pesito tras pesito tras pesito. Pues ahí a todo dar desde tu Super Nintendo. El, yo tuve el juego de las Tortugas Ninja, que de hecho es El uno, considerado ¿no? el uno, Ujú. el uno, que de hecho hay un nivel en el agua que vas en cuenta regresiva, o sea, de entrada, que Ajá. se considera uno de los juegos más difíciles que existen. Está muy Ese nivel en difícil. particular, tienes que atravesar, algas electrificadas, enemigos, ibas a contrarreloj. Pues los movimientos eran súper difíciles porque ibas en el agua. Me Era acuerdo malo el mucho de juego, ese. güey. ¿No? No sé si era malo o era bueno, pero me acuerdo mucho de ese nivel. Me acuerdo mucho que tenías que desbloquear. Y no, en particular, todo el juego era difícil, ¿eh? Todo el juego, pero sí era el de las tortugas ninja, el primero que salió ¿Qué para crees los videojuegos. que buscaba un niño en un videojuego? La dificultad, los gráficos, la historia. O sea, un niño, ¿a qué le interesaba antes en un videojuego? Ahorita, pues, lo que les interesa creo que es el juego en línea, ¿no? Pero, digo, refiriéndome a los juegos de Fortnite y todas esas cosas. Sí. Ahora, antes, ¿qué le interesaba a un niño, güey? Antes que le interesaba a un niño, Ujú. mira, de entrada que le pudiera entender. Que le pudiera entender el juego. Porque Paréntesis, muchos aprendimos o practicamos el inglés en sí. estos juegos, güey. ¿Tú tenías el de Batman también? En el Super Nintendo. ¿En el Super Nintendo? Y nunca lo pude terminar. No, precisamente porque venían de entrada acertijos que tenías que resolver del acertijo Ajá. en inglés. Sí, Sí, yo también tenía ese sí, sí, me acuerdo. de Batman Batman Forever. Batman Forever. Ujú. Y en ese momento me doy cuenta que ese no era un juego para disfrutarse. Entonces por eso te digo, de entrada que le entendieras al juego. Que no tuviera ese grado de complejidad de que, a ver, está en inglés, de qué se trata, cuáles son las misiones. También tenemos uno de Roger Rabbit, mi hermano y yo en el Nintendo, que igual estaba bien complejo de entender. Y no se ha disfrutado el juego.
Entonces sí, una respuesta es que le entiendas al juego, de qué trata. Ok. Los Por eso gráficos, El Mario era muy básico, ¿no? O sea, el Mario era muy básico, muy intuitivo, lleno de colores, la complejidad iba subiendo conforme iba subiendo los niveles. Era un juego muy completo ese juego. Era un juego muy completo. ¿Tú qué piensas que que buscábamos nosotros en los videojuegos de antes? yo sí, o sea, cierta dificultad, porque, por ejemplo, el Charlie Circus, ¿te acuerdas? Sí, No había gráficos, pero representaba una cierta dificultad el poder volverlo a jugar, volverlo a jugar, volverlo a jugar hasta terminar de pasarlo. E inclusive si lo terminabas, pues había una rejugabilidad. Siento que sí buscábamos una cierta dificultad, pero los gráficos hasta el Nintendo y Super Nintendo creo que pasaban a segundo término. Ya en consolas mucho más adelantadas sí buscábamos un juego que tuviera una mejor historia. Al menos yo personalmente, la verdad, sí no me importaba tanto la historia, sí me iba más como con... Si tenía uno que ver con una caricatura, por ejemplo, tú ves los juegos de Nintendo y Super Nintendo y la mayoría era porque explotaban alguna franquicia de una caricatura que estaba de moda, que salía alguna película, algo que estuviera muy muy de moda, ¿no? Personajes que ya estaban consolidados, que ya sabías que iban a ser un éxito los hacían videojuegos, salvo Nintendo, ¿no? Pero ahorita ya no. O sea, ahorita ya, por ejemplo, películas de videojuegos, perdón, de películas, prácticamente no hay. Antes en Nintendo y en Super Nintendo salía una película, güey, y ¡pum! Ya, inmediatamente el sí. videojuego, fuera bueno o fuera malo. Pero creo que de niño sí te interesaba también mucho eso, ¿no? A qué personaje puedes estar Sí. controlando más que otras Además cosas. de películas, también caricaturas. Ujú, caricaturas, sí. Caricaturas. Me acuerdo el del Pato Darwin. Era un muy buen juego. Era una muy buena caricatura también. Y sí, pues desde luego te interesaba tú jugar con el personaje que veías en la tele todos los días. Y sí, también era lo que uno buscaba en estos Te juegos. voy a revivir un recuerdo. Bart contra el mundo. Sí. Ese era de Nintendo. Ese era de Nintendo. Era muy buen juego ese. Ujú. Y también tenía su grado de complejidad. Bastante serio. Creo que fue el único juego decente de Los Simpsons, una de las franquicias más explotadas también en temas de videojuegos. Pero este Bar contra el Mundo, muy, muy buen juego y muy difícil, güey, como tú dices. Sí, 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 era muy difícil. Pasabas niveles, te enfrentabas. El malo siempre fue el señor Burns, ¿verdad? En todos los juegos. Pues, es Pero que, en distintos. Sí, es cierto, en todos los juegos, hasta en el de pues es que arcade. en la caricatura realmente es el villano, entre comillas. No existe un villano como tal. O sea, Sí. no hay como un villano en específico. Pero sí, de Nintendo nos ayudó mucho. Ya saltándonos, creo que a Super Nintendo. ¿Cuál juego te marcó tu infancia en Super Nintendo? En Super Nintendo, híjole, pues había varios. Es que tú eres niño consentido, entonces Ah, ah, tenías varios juegos. había varios juegos, Me gustaba mucho uno que era Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Y ha sido todavía de los mejores juegos de fútbol. Ah, sí, ha sido de los Ah, mejores. podías poner creo que un perro como Como árbitro, ¿no? árbitro. Nunca supe cómo Pues es hacerlo, que era, pero era como el primer podcast tienes que que tener la platicamos. Club Nintendo, Es eso. definitivamente, O ver para Nintendo poder, Manía como para, para poner el cheat code ahí. ajá. ¿A ti cuál te marcó de Super? Mira, no tuve tantos juegos de Super. Sí rentaba algunos, pero así como tener varios juegos, no tuve muchos. Recuerdo el de Bomberman. Recuerdo rentar mucho el Mega Man X, por ejemplo, Sí, los de también. Mega Man eran buenos. Ese Batman, como tú dices, bueno, y pues, el Super Mario World es como... Era el básico, lo sé, el que te venía, pero yo creo que a todo mundo un Mario Bros. Nos marcó. Mario, no sé si compararlo o ponerlo al nivel de un Mickey Mouse, de los personajes más populares. Creo que cualquier persona te va a conocer Mario Bros. No importa si le gustan o no los videojuegos, te va a conocer Mario Bros. Sí, definitivamente. Mira, a lo mejor como tú dices, era el juego que te venía en el Super Nintendo cuando lo comprabas, era el Ajá. juego básico Super Mario World, pero vaya, era de los mejores juegos que salieron para esa consola. Definitivamente, así haya sido muy básico, así lo hayamos jugado todos, no por eso va a dejar de ser un mal videojuego. Y ya en el Super Nintendo, ya cuando eras niño, ya las gráficas ya empezabas a ver un poquito más la diferencia. O sea, ya veías tu Nintendo contra un Super Nintendo, un Mario Bros. 1 o 3
contra los 16 bits que corría el Super Nintendo, ya te empezó a llamar un poquito más la atención a lo mejor de los videojuegos. Inclusive en esta consola se creó el chip FX o Super FX, donde le daba ya una imagen un poquito simular 3D, por ejemplo, como lo fue Fox, el juego de Star Fox, perdón, y ya las gráficas empezaban un poquito a mejorar. Aquí era más difícil conseguir un juego pirata, a diferencia de Nintendo, porque pues, yo creo que está un poquito más complicado conseguir los juegos de Super Nintendo. Pero me acuerdo, fui el niño más feliz en un cumpleaños que me regalaron el juego de Dragon Ball Z3. O algo, un nombre ahí en japonés, Dragon Ball Z3. Era pirata el juego, piratísima, porque ¿sí? la caja estaba pirata. Pero lo corrí igual. Sí, lo corrí exactamente igual, pero no sabes, o sea, ha sido de los mejores juegos que he tenido Sí, me el acuerdo. Dragon De Ball entrada, tú Z3. siempre has sido fanático de los juegos de Dragon Ball, Sí, ¿verdad? sí, Siempre, sí, sí, siempre has sí, sido sí, sí. fanático. Digo, ya no es lo mismo que antes, pero wow, antes ver tu anime favorito en un videojuego, creo que pues, a todo mundo nos gustó. Y un juego, pues sí te podría dar unos 5 o 6 meses o hasta más. O sea, con un juego te Sí, podías entretener durante un sí, buen hace rato, ¿no? poquito que... Yo ya últimamente yo no juego videojuegos, pero hace poquito, bueno, sé, la última vez que jugué uno Ujú. fue los de Call of Duty y lo jugué día tras día y de pronto como a la semana ya había terminado el juego. Y dije, pues, ¿cuántas horas de juego tienen ahora los videojuegos? O No, sea, y ahora ya compras aditamentos. Antes los tenías que sacar tú y tenías que desbloquear personajes. Ahora ya los tienes que comprar, güey. Eso también es un ahora ya punto. compras el tiempo extra de juego, Ujú. el cual antes efectivamente lo tenías que desbloquear y seguías jugando más horas del mismo juego. Pero sí me sacó de onda mucho porque entonces, ¿de qué se trata? O sea, cada vez van siendo más cortos los juegos y pues yo me quedé así con la vieja escuela, de que eran horas y horas y horas, como dices, y no terminaba el juego. Y ahora dura muchísimo menos esto. Oye, y entre digamos, entre el Super Nintendo y el 64, eh, hubo los arcades. Yo me acuerdo que justo enfrente de mi secundaria había como 3 negocios de arcades y le entré durísimo, pero a los tipo X-Men contra Street Fighter Sí, y Marvel contra Capcom y todo eso. Wow, cuántos pesos no se habrán ido en esas maquinitas, ¿eh? sí, y eran maquinitas muy buenas, fíjate. Ujú. De las maquinitas favoritas, ya lo había compartido en otro podcast, era Wargames. Wargames donde De salían peleas. todos los personajes de Marvel ahí dándose unos contra otros. Pero había gente muy vaga, Sí. gente muy vaga. Yo vivía cerca de la Prepa Norte y pues yo era un chavillo de 8 o 9 años contra ellos que ya tenían sus 16 17 O años, los pues King of me metían Fighters una también. pela. O Yo no fui sea, muy fan, fíjate, no, lo yo tengo que tampoco le entré compartir. tanto, pero era más de Marvel Yo contra también Capcom era y más de eso. Marvel. Pero te imaginas si de niño te hubieran dicho, en unos cuantos años esos juegos los vas a tener literalmente en la palma de tu mano, porque ahorita pues cualquier celular ya te corre el emulador, ¿qué es? El MAME, creo. El que te emula estos juegos de arcade. Sí, sí, sí. Eh, imagínate, o sea, Era inimaginable que puedes tener ese poder en tus manos. sí. Y gratis. Y a mucha banda le hizo mucho daño las maquinitas, ¿eh? El vicio que podía generar las maquinitas estaba cañón. No sé cuánto le costaba a alguien, de alguna tienda, pero pues, con comprar un arcade y ya la armabas. Sí, Punto interesante. Todos jugamos Street Fighter 2, las maquinitas, por ejemplo. ok. Todo el mundo jugamos Street Fighter 2. Tú eras muy vago, por ejemplo. Bueno, pues resulta que no sé si sea cierto, o creo que hay había un rumor de que ninguna de las arcades que tuvimos aquí en México de Street Fighter 2 era legal. Es decir, nunca se distribuyó, sí se distribuyó en Estados Unidos, pero a México nunca se distribuyó, nunca trajeron oficialmente una arcade de Street Fighter 2. Es decir, la placa se la pirateaban y así nos llegaron versiones hasta de Taiwán. No sé si te acuerdas de versiones donde un Hadouken o un Shoryuken, más bien dicho, sacaba varios Ajá, sí, sí, Hadouken sí, sí, me acuerdo. pues bueno, ningún arcade que tuvimos aquí de Street Fighter 2 Pero entonces fue si no legal, güey. hubieran llegado piratas tampoco hubieran llegado legales.
O sea, nunca O llegaron mejor bien legales. dicho, no había espacio para las legales porque ya habían llegado las Pues piratas. sí, o sea, ya a nadie le interesaba tampoco comprar una arcade legal porque inclusive, no sé si ¿cómo se llamaba antes el de las maquinitas? Había una que se llama Chispas. No, no, Chispas es como Ah, de regalo. Showtime. Showtime, pero antes de Showtime había de arcades. Pues se supone que tenían que tener legales, ¿no? Entiendo, pero E igual tenían Street Fighter 2. igual tienen Street Fighter 2. O sea, y ahorita lo que te cuesta una placa de alguna máquina arcade de antes, eh, para todos los coleccionistas, pues sí, sí vale la pena. Yo siempre me he querido armar como, tengo nada más un cajoncito, pero yo siempre quería tener como una Ahí maquinita con la pantalla y arcade todo. de antes. Hay una muy padre que viene un refrigerador abajo. Sí. Ahí para las Pero sí chelas. está muy cabrón, ¿no? Pues es que El no, nivel de luz que debe como la gastar, placa, como güey. la placa es pequeñita Mm. No, deja de y la placa. Hay unos, se llaman RetroPie. Pues es una mini computadora, por así decirlo. Que será de unos 15 por 15, pongámosle. O menos de 15 por 15. O sea, es una mini computadora donde ahí vienen cargados todos los juegos de Nintendo, de Super Nintendo, de 64, hasta de PlayStation 1, emula, todos los arcade. Y no te ocupa más de 20 centímetros de espacio. Y ya sí. tienes absolutamente todo para... Imagínate que de niño pudieras viajar ahorita al pasado y le dijeras... Porque me acuerdo que mi mamá sí llegaba a un grado en que me decía, ya basta, me regañaba por las mañanitas, Ujú. que llegara y le diría, tranquilo, muchacho, un día vas a tener en tu poder todas estas y más. Y te voy a desbloquear otro recuerdo. A lo mejor el nombre no te suena, el de, pues ya se me creo que es Art of Fighting. O Fighters, ¿no? A lo mejor. Art of Fighters o Art of Fighting, Sí, ya sé cuál donde dices. el del indio, El del ninja. la tipa que escupía sus dientes, la abuelita. Ah, ok, sí, sí. Ajá. Y le trabamos duro, le Sí, le trabamos duro. entrábamos duro. En esa maquinita, ¿quién era tu gallo? ¿Quién era tu...? Eh, no me acuerdo, es que, ay, ay, ay. ¿No era el deportista? Sí, es lo que te iba a decir. Según yo soy el deportista, tú tenías creo que el indio. Yo tenía El el ninja. ninja, el Al ninja. ninja, ajá. Este, y Fíjate que esa pudo haber sido una buena franquicia. sí, de hecho en Japón fue muy fuerte esa franquicia. O sea, digo, todo era copia Pero de no llegó, Street Fighter. no llegó a ser un Street Fighter, un King of Fighters. No, No no. llegó tan lejos. Digo, todo era copia de Street Fighter. Street Fighter ganó el premio Guinness como el juego más no pirateado, Un récord Guinness por ser el juego más pirateado. inspirado, digámoslo así. Inspirador. La inspiración de muchos juegos fue Street Fighter. Entonces, pues las arcades creo que a todo mundo nos tocaron. Si ahorita un chavito de secundaria de prepa le hablas de arcades, no te vas a ver absolutamente nada de lo que Sí, estamos hablando. definitivamente. Quebraron el Bananas aquí en Querétaro, que era el último que estaba en Plaza de las Américas, quebró. Las maquinitas que están en Plaza del Parque, pues creo que también ya cerraron. La última vez que vi están cerradas. Entonces ya no es negocio. O sea, ya con toda la tecnología que hay ahorita, pues ya no es negocio tener un arcade. Y Neo Geo en arcades tenía ahí todo el, ¿cómo decirlo? El monopolio, ¿verdad? Ujú. Neo Geo. Pues Con Metal Slug, sí, tenía varios. Tenía los King of Fighters, King of Metal Fighters. Slug, uno de unos yoyos. De unos Sí, morrillos que traían estaba yoyos. padre. El de el Snow Boys o no sé qué, que Ah, sí, iban haciendo una bola de nieve. en todos lados, en la tiendita, no podía faltar la Coca, la Bimbo y la Sabrita y una maquinita, ¿no? Como Sí. en todo pueblito estaba muy atascado. Vamos a saltar una generación nada más para el Nintendo 64. Aquí ya había la competencia, ya te podías separar entre PlayStation o Nintendo 64. Pero yo creo que la consola que más disfruté, güey, el Nintendo Sí, 64. definitivamente. Que la disfrutamos. Bueno, sí, yo también la disfruto más. Sin embargo, yo tuve primero el PlayStation antes Sí, que me el acuerdo. 64. Ujú. Tuve el PlayStation ¿Por cuando antes qué? no había muchos ¿Por juegos. qué te decidiste? Supongo que tu papá o simplemente te lo regalaron. ¿O por qué te decidiste antes al PlayStation por el No, Nintendo mire, yo me 64? acuerdo, había un anuncio en el periódico que se vendía
una consola de videojuegos. Es que antes comprábamos así las consolas, por así decirlo. De segunda mano. De segunda mano en periódico. Ajá. En el periódico. Y fuimos y mi hermano había escuchado muy poco. Había escuchado que ahora ya se reproducían los compact disc en una consola. Y cuando nos lo vendieron venía el juego demo, Crash Bandicoot y No, pero- Battle Arena Toshinden. Que Pero era ese, de... pero ese demo, ¿cómo lo disfrutamos? Sí, ese O demo sea, venía ahora sí. Eran juegos súper pequeñitos. sí, ¿Sabes? como 5 minutos de juego, pero Le sacábamos le un chorro de sacamos un chorro de jugo. jugo, O sea, sí. nosotros mismos nos ponemos nuestros Todos nuestros retos y retos, todo. sí. Al no haber juegos, al tener únicamente el de Crash Bandicoot, por ejemplo, que mencionaba, pues lo pasabas con el 100% de misiones. Cuando ese tipo de juegos, con 80% llegabas al jefe final, lo destruías y lo terminabas. Mm, Pero al no haber muchos juegos, perdón, sí, al no tener muchos juegos, pues ni modo, te dedicabas a pasarlo completo el juego. sí. Pero sí, yo tuve Pero, o sea, primero. simplemente dijiste, quiero darle como una oportunidad a PlayStation. O sea, Pues después de sí, ser sí, sí, Nintendo. sí, porque el Nintendo estaba en todos lados. O sea, lo rentaban en todos lados. Pero no sé, sí, definitivamente le dimos una oportunidad Sí. al PlayStation y jugárnosla porque igual era una consola que nomás tenía poquitos discos y se acababa. Pero no, pues sí, gracias a Dios, este, pudimos aprovechar ese juego desde un principio. Había un detalle que no existe el chip todavía. Es lo que a ese punto Es iba. más, nosotros teníamos el primer PlayStation que no le era posible meterle el chip. Así, El o sea, grandote, o sea, el grandotototote. ajá, No era posible. Y los juegos carísimos, al no haber juegos, teníamos el de Hércules, teníamos el de FIFA 98. por original. Pues sí, ni modo, Sí. puro juego original. Pero tú tuviste inmediatamente que salió el 64, el 64, O ¿verdad? sea, ese año que salió 64, no, creo que fue el siguiente, me parece, pero recuerdo haber ido a La Cruz. La Cruz es como es un mercado, pero antes encontrabas demasiados videojuegos ahí. Y un señor vendía exactamente el PlayStation, o en un puesto de juegos tenía el PlayStation. Y de pronto, oye, ¿qué es ese? No, pues que es el nuevo, etcétera, etcétera. Y dije, costaba exactamente lo mismo que el 64. Ujú. Dije, no, yo quiero el 64. Compré el 64. Me acuerdo, había muchos juegos para ¿No te lo escoger. trajeron los Reyes el 64? Sí, pero ya creía, ya sabía yo. O sea, mis Ah, papás ya. era Ya cambiabas los Reyes y tu ya, cumpleaños. o sea, ya, no, o sea, creo que sí eran los Reyes. No, bueno, era Santa Claus. En mi caso, a mí me traía Santa Claus. Los Reyes no eran tan chidos conmigo, los Reyes Magos. A mí el que me traía era Santa Claus, Ujú. era el chido. Y recuerdo así la caja del 64, escoger un juego. Y escogí así de varios, el Diddy Kong. Y Sí, sin conocerlo. sin conocerlo, porque también estaba el Mario Kart. Pero dije, no, yo quiero el Diddy. Y me encantó la consola, a pesar de que, por ejemplo, yo ya veía que el PlayStation empezaba a sacar chip, empezaba a sacar piratas. Había juegos como el Dragon Ball GT Final Bout que decías, híjole, ¿por qué no existe en 64 ese juego? Pero después pues, te llegaba un Zelda, que Sí. es mi juego favorito, el Ocarina of Time. Y te llegaban juegos como un Smash. Y había muy, muy buenos juegos, pero ya empezabas a voltear un poquito a ver el PlayStation con un Resident Evil, con un Silent Hill. Híjole, inclusive el Crash Team Racing. Había muchos muy buenos juegos porque, recordemos, en el primer podcast les mencionaba que lo que quiso hacer Sony es decirle a todos, tienes una idea, échala, no importa, lo que tú quieras. Y Nintendo sí era un poquito más cerrado y más reservado en cuestión de sacar alguna franquicia o el sacar algún juego a terceros. Tenía que pasar muchísimos filtros. Y en cambio, por ejemplo, Bandai con Sony, con PlayStation, pues cuántos juegos nos sacó por decirle, órale, dame todo lo que tengas. Y fue el victorioso. O sea, Sony Sí. fue el victorioso ahí. Sí, fue la manera en cómo le pudo pegar PlayStation a Nintendo, que ya llevaba la batuta desde el origen de los Ujú. tiempos. Y sí, efectivamente, échame todos los juegos, échame los de Mortal Kombat. Bueno, que sí salieron los de Mortal Kombat para 64. Pues hasta en Super Nintendo estaba, tú lo tenías. Sí, hasta en Super Nintendo estaba. Y algo que sí se le durmió un poco el gallo, o sea, sí tardó tantito en sacar, que era poder jugar con más de 2 personas, el PlayStation. Sí, o Cuando sea, el 64 llegó con cuatro adaptadores un para 4 Smash, controles. un Mario Kart Un cartón de... de 4.
Se disfrutaba a manos llenas. Pero tú tenías los dos al mismo tiempo, o sea, tenías el... No, no, llegó un momento donde cambiamos el PlayStation Ah, por el 64. Se lo cambiamos a un compañero de mi salón. Le dije, ¿qué onda, hermano? Hay un compañero que le interesa el 64, perdón, le interesa el Play que tenemos por el 64 de él. ¿Qué onda? Y dijo, pues órale, vamos a entrarle. Pero uno de sus controles era un control verde, tenía la clásica falla. ya todos están ya La muertos. clásica falla que se iba de lado. El drifting, ¿Le ¿sí es el llaman? drifting? Sí, creo que sí. La clásica falla. Entonces nada más teníamos un control para acabarla. Ya luego compramos otro control. Pero sí tenemos por lo pronto nada más un control pero bueno, pues ya a partir de ahí, ahora sí el Smash, ahora sí este, el de Donkey Kong. Ya tenemos títulos ya interesantes. Que también en el PlayStation tuvimos títulos interesantes. Pero sí, ninguno comparado con el Smash. De las tres, ¿qué consola fue? O de las cuatro, digamos, en ese entonces, ¿qué consola crees que fue la que disfrutaste más? No, el 64. Sí, De 64. calle. ¿Tú? Sí, igual. Sí, 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 también. 64 de calle, horas y horas. Vaya, jugando y... No sé si a ti te pasó alguna vez. A mí, te lo juro, me salió una ámpula de tanto jugar Smash. A mí, todavía hasta la fecha, o Pero sea... una ámpula así seria. O sea, que ya no podía jugar, ya no podía... Ya O no sea, ya eran disfrutaba el juego. palabras mayores Ya ya, no o sea... disfrutaba el juego, te lo juro. Ya no lo disfrutaba por el dolor que me ocasionaba. Y ahí seguíamos dándole. Seguíamos dándole y pues sí me considero que éramos... Que no teníamos rival, no sé tú con tus compañeros de tu salón, Ajá. que se jactaban de que eran buenos, acá también se jactaban que eran buenos. No, se enfrentaban contra uno y no daban la No, no daban talla. la talla, pero ¿sabes cuándo empiezas a ver que no eras? Cuando empiezas a jugar en línea Ah, vaya. o contra fuera de tu círculo. A lo mejor sí nos consideramos y alguna vez dije, bueno, si me dijeran un torneo de algo, yo diría Smash, porque creo que sí podríamos estar entre los primeros lugares del primerito. Ya no, obviamente, o sea, en ese No, ya entonces no. creo que sí Ah, éramos de los buenos, pero vaya que disfrutamos los videojuegos, había tiempo. Yo no rebasaba, por ejemplo, en 64 más de 5 juegos, por mucho 5 juegos máximo, o sea, no sí. tenía más y con esos 5 juegos que por suerte todavía los tengo, nunca los quise vender, están todavía en su caja y todo, es como que se Buena los agrado, elección. pero con 5 o 6 juegos te entretenías completamente, Sí. güey. Yo estoy acordándome, igual no tenía muchos juegos. Es que no, Snowboard Kids 2, Donkey Kong, Smash, Mario y no me acuerdo qué otro juego. Pero que igual con eso tenías, ¿eh? sí. Oye, tú tenías el de Yoshi Ah, Story, ¿verdad? ajá, Star, sí. Lo ¿Y, cambié por Mischief Makers. y qué tal fue buena No, decisión? fue muy mala. A pesar de que ninguno era bueno, pero pues creo que podía tener un poco de Un poco de más historia más ese. historia. Y ya bueno, pues saltándonos, yo creo que ya sería como la última consola que podríamos decir de la infancia. La otra rivalidad, que era el GameCube contra el PlayStation 2. Sobra decir que el PlayStation 2 es de las consolas más vendidas de la historia. Creo que se la llevó de calle PlayStation 2, pero GameCube, vaya que también lo disfrutamos. Y hasta años después también entró la parte de la piratería en el GameCube. O sea, al inicio era como puro Ah, original. sí. Y fue la primera consola, por ejemplo, de Nintendo en utilizar ya discos. Y inmediatamente la piratería hizo de las suyas. Y gracias inclusive a esa piratería también yo le entré a varios juegos de GameCube. Sí. Igual acá yo tuve primero el Play. Tuve primero el Play 2 y ese sí, inmediatamente desde el primer minuto que lo tuve chip. No sé si es para enorgullecerse o no. Pero pues también el poder adquisitivo en aquel entonces no era el que uno hubiera querido. Entonces, Es que pues era un tenía lujo, que ¿no? recurrir a O sea, el videojuego los... era un lujo y como decimos siempre, lo sigue siendo. O sea, no es algo de la canasta básica, pero el videojuego en ese entonces era mucho más lujo. Entonces, el papá, yo en PlayStation 2 no compré, no, de hecho ni en Play ni en GameCube. A lo mejor en GameCube como dos, algún Smash y algún Zelda. Pero en PlayStation 2 no compré ni un solo juego original. Ni uno. O sea, nunca fui a una tienda Definitivamente. a comprar un juego original. Mal, porque pues fomentamos la piratería. Pero imagínate
el poder que tiene la industria del videojuego, que a pesar de la piratería, que la piratería lo madreó durante mucho tiempo los videojuegos, ahorita, bueno, ya no existen el chip para, creo que está PlayStation 3 y creo que sí PlayStation 4 hay algún chip, pero bueno, ya no es como antes que encontrabas juegos a diestra y siniestra. A pesar de cómo lo madrearon la piratería, pues es de las industrias que mejor le ha ido. Sigue para arriba, va para arriba Sí. todavía. em, ya sería también, por ejemplo, meternos la parte de los como limpiadas, por así decirlo, los eventos deportivos, entre comillas, que tienen los Mm. videojuegos, ya están rebasando a muchos otros deportes. Entonces, esta industria del videojuego, lo que genera Twitch, que es jugar en línea, lo que genera Facebook Gaming, está generando muchísimo, muchísimo dinero a pesar del trancazo que le dio la piratería, güey. Sí, sin embargo, yo creo que su fuerte en aquel entonces estuvo en las consolas. Ujú. O estuvo en adquirir las consolas y sí, definitivamente ellos encontraron que ahí tenían una coladera en todos esos juegos piratas que salían, o por lo menos en México. Por lo menos en México así un super filtro ahí donde nadie adquiría juegos originales, pero yo pienso que en la compra de las consolas estaba el negocio de ellos. Sí. Y al no flaquear, vaya, al no claudicar, pues bueno, ya ahora en estos tiempos ya es difícil que encuentres efectivamente un juego pirata. O, Mm, o que tu consola pueda correr un juego pirata. ¿No has visto los videos de la gente que va a Japón a comprar videojuegos allá? ¿No? Que es ¿Para un qué? paraíso. O sea, los japoneses, la cultura de mantener todo, todo ordenado y todo en muy buen estado es, híjole, enorme. Entonces hay muchísimas tiendas de videojuegos ya muy muy antiguos de Nintendo, Super Nintendo y los encuentras en perfecto estado. ¿Y Cosa en que aquí, costo? eh, obviamente más baratos de lo que podrías conseguir aquí. Allá Mm, estaría mucho más caro un juego, por ejemplo, americano. Pero un The Legend of Zelda, por ejemplo, de Ocarina, el Ocarina no creo que rebase ni los 1,000 pesos, por ejemplo, en caja en buen vaya. estado. Y porque hay muchísimos también. O sea, Mm, y aquí en México éramos de una cultura donde la mamá inmediatamente te tiraba la caja. O sea, abrías un videojuego y la caja iba a la basura. Ya las cajas por sí solas las venden, inclusive una caja de Nintendo, una caja de Super Nintendo. Encontrar una consola de las primeras generaciones en caja es muy muy difícil porque no existía como esta cultura de mantener todo en orden. A lo mejor en cierto punto de no estar acumulando cosas, pero creo que la mayoría de los que nos están escuchando, si tuvieran esas consolas en caja, la caja desaparecía a la semana. Y de los sí. juegos también. Pero, ¿cómo era posible que pudieran mantener una etiqueta? O sea, no hablando ya de la caja, sino ya del cartucho, hablando de 64. Que pudieran mantener la etiqueta en buenas condiciones. Porque esa etiqueta estaba bueno, a la intemperie de la casa, El simple hecho de, de meter y sacar. ajá, del juego, pero creo que ahí ese ya era un tema para un morrito ya que estaba muy muy clavado en conservar sus cosas y casi casi metía el juego así. Ahí sí ya es complicadísimo. O sea, no es algo que ni siquiera fue jugado a lo mejor. Sí, yo me acuerdo de tu Ocarina of Time. Raspadísimo Ya ya. estaba blanca la Sí, ya está etiqueta. blanca. Estaba blanca la etiqueta y por eso te digo, o sea, era súper difícil. Bueno, que también no sabías de haber sabido Sí, no en sabías el aquel valor que iba a entonces. tener, el tema de coleccionismo, tú simplemente con que el juego prendiera y estuviera ahí, ya no te importaba absolutamente lo demás, ¿no? Sí. Y algo bien, bien importante, y lo platicamos también en el pasado, es que el cartucho dice en la parte de atrás, no soplar. Y ha sido la advertencia eh, pues más evitada o Sí. de más valemadrismo porque todo el mundo para muchos era nuestra opción. Y sí funcionaba. O Funcionaba recuerdas el, en el el, el PlayStation soplarle. 2 o en el uno también cuando aparecía el logo y que se Sí, quedaba cargando y decías, y porque pues jugábamos piratas, entonces en el pirata o que ya se te rayaba el disco y era muy muy probable que dejara de que funcionar. dejara de funcionar. No, pero alcohol, la mitad de alcohol, la mitad de agua. Bueno, ¿Crees? era como el último recurso que tenías. Una mitad de una tapita de alcohol, digo, una tapita de alcohol y una tapita de agua, mezclados
y al limpiar tu disco era Entonces, como eso va a jalar. eso, si no jalaba así ya, dalo por perdido. Fíjate, me estaba acordando del control del cubo. Ah, Del control del cubo, después de no sé cuántos años, ahora que tengo el Switch, juego con los controles del cubo. ujú. Bueno, que los compré, o sea, no son los controles viejitos. Pero como a pesar de tantos años sigue siendo un control muy cómodo. Es el control más cómodo de todos. Así, o sea, ya Pero es para mí bien sí, sabido. pero vete a la contraria también el cómo puedes jugar en un del de Nintendo. Ah, era súper incómodo el de Cuadradísimo. Nintendo. Era Ya el súper... de Super Nintendo pues ya al menos tenía un poquito de más agarre, pero Pero el del cubo sí, o sea, pero ¿cuántos años te gusta después? ¿15 años después sigue siendo más? sí, 17, 18 años después sigue siendo un super control. sigue siendo eso. Y Bien, es de los controles más cómodos también. sí, inclusive más que bueno, definitivamente más que el 64. Más que Qué los de mal Play control es el 2. 64, ¿eh? O sea, ¿alguna vez llegaste a utilizar el pad? Sí, ¿En cuál? pero en el de Turok. Ok. En el de Turok era lo único que se podía utilizar el pad. Pero pues sí, no sé ni para qué lo sacaron. No, pues es que, o sea, Ah, en literalmente... el en el de Zelda, ¿no? Ocarina No, of Time. Bueno, nada más para ítems y cosas así, no, ¿no? no, no, Para no, nada, nada, no. nada. Según yo recuerdo, no. O sea, la cámara y todo lo controlabas con los C y todo. O sea, controlabas más el C que el pad. Pero, bueno, pues eso ya es un Para tema mofarte de tus enemigos en Smash. en Smash. Ah, cierto. Para eso sí. Sí. Para lo único que servía. ¿Te acuerdas una vez que jugamos, retomando lo del arcade, el juego de los Simpson? Estuvimos a Que, nada de acabarlo. que estuvimos a nada de acabarlo. Sí, ya llevábamos como 30 y tantos pesos gastados. No más, no sé cuántos pesos gastados. Y el último era Burns, como lo platicábamos. Y cuando estábamos a punto de ganarle, pues otro peso, otro peso, otro peso. Lo derrotamos y sale con otra Sí. armadura. Pues es que el chiste de los juegos de arcade, más que entretenerte, era que gastaras Era una dinero. sacadera de la... O sea, No, ya cuando vimos que salió la otra arma, pues ya hasta donde llegamos. ya no. O sea, era gastar y gastar y gastar. Y esa era la finalidad de un juego de arcade. Ahorita ya lo puedes jugar con eh, vidas ilimitadas o coins ilimitados. Pero en su momento era la dificultad para que te Para, acabaras ahí literalmente el domingo. para que te acabe la... Pero pues sí, gracias a Dios ya después salieron todas las consolas. Ya salieron todos los juegos, perdón, para las consolas. Para las consolas. Exacto. Bueno, banda, pues esperemos les hayamos desbloqueado un recuerdo. A lo mejor coincidieron con nosotros en varios juegos. También tuvieron consolas en ese orden. A lo mejor hay gente que tenía la consola inmediatamente o llegó a tener hasta dos consolas al mismo tiempo. Pero bueno, eso ya fue mucho después. Y espero este tipo de podcast pues también les ayuden a recordar esos viejos tiempos donde la vida era bonita y no lo sabíamos, no lo valorábamos, güey. Donde ir por el kilo de tortillas llegabas Implicaba, tarde, pero... implicaba, Y con medio kilo. exacto. Banda, pues muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nuevamente suscríbanse. Somos un canal que, bueno, pues va empezando. Entonces que se puedan suscribir. La verdad es que nos ayuda muchísimo. Regálanos un like, un comentario. Sea bueno, sea malo, lo que tú quieras. Nos encuentras ahí en DJ Samu también. En YouTube, bueno, pues todo de podcast. Se vienen cosas muy, muy interesantes. Este podcast es para ustedes. Si tienen algún tema en específico que quieran que lo platiquemos, digo, no somos expertos, pero bueno, pues nos gusta todo esto de la cultura pop y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Banda, muchas gracias. Brian, muchas gracias. Gracias, Diego. Nos vemos en el capítulo 9. Nos vemos en la próxima.